Hola, mi nombre es Fernanda Felice, soy la profe Fer y junto con Silvana Molina, con Florencia Crespi, Luciana Francesconi, Manuela Lucero y Antonella Bécares, integramos la Cátedra de Lenguaje y Aprendizaje Patológico que se desarrolla en el cuarto año de la licenciatura en Fonoaudiología. La idea de este video es poder acompañar a las estudiantes en este tiempo de educación a la distancia y también tiene la intención de poder explicar o volver más accesible los primeros contenidos que hemos estado compartiendo a través del aula virtual. Vamos a comenzar abordando conceptos que están estrechamente vinculados, pero que remiten a sentidos distintos y que tienen que ver con la comunicación, el lenguaje, la lengua y el habla. Sabemos que la comunicación es una función básica de los seres humanos porque es inherente a nuestra propia naturaleza, la necesidad de comunicarnos con otras personas. Valoramos los aportes de la lingüista Kebra Torecchioni, que sostiene que la comunicación es multicanal y plurisemiótica. Esto quiere decir que no solo nos valemos de las palabras al momento de interactuar con otras personas, sino que apelamos a diversos recursos. Entre ellos, lógicamente, los recursos lingüísticos o verbales que tienen que ver con el lenguaje, los recursos no lingüísticos o no verbales que tienen que ver con los gestos, las miradas, los movimientos corporales, la mímica, las proxemias o las distancias que establecemos con nuestros interlocutores, y también los recursos paraverbales o paralingüísticos, que son aquellos que acompañan las palabras y tienen que ver con la entonación y los cambios prosódicos. Consideramos que esta propuesta es muy significativa para el trabajo que desarrollamos, porque esta cátedra se ocupa de la clínica del lenguaje en tiempos de infancia y adolescencia, es decir, que trabajamos con niñas y niños que están desarrollando y construyendo su lenguaje. Y además tenemos que considerar que en muchas de esas consultas o de las inquietudes que surjan, nos vamos a encontrar con sujetos que presentan dificultades para expresarse. Y desde esta perspectiva que propone Kebra Torecchioni, podemos considerar a las niñas y a los niños como interlocutores válidos en la interacción, porque se valoran los diversos recursos a los cuales apelan para comunicarse, más allá de las dificultades lingüísticas que pudieran presentar. Dentro de esta función amplia y compleja aparece en escena el lenguaje, que ha sido abordado por distintas ciencias y disciplinas, porque es un objeto complejo, pero más allá de las diferencias que pudieran existir entre las distintas perspectivas teóricas, hay un acuerdo común. El lenguaje es un sistema de comunicación y de representación, porque nos permite comunicarnos, expresarnos y comprender lo que otras personas intentan decirnos, pero además nos permite representar y simbolizar la realidad. Vamos a ir viendo cada una de estas propuestas que desarrollaremos en este primer módulo y que tienen que ver con la teoría neuropsicológica, la teoría lingüística de Jacobson y la teoría fisiopatológica de Ascuaga. Para que el lenguaje oral pueda ser desarrollado, debemos apropiarnos de la lengua materna. Sabemos que la lengua es un sistema de signos convencionales que le pertenece a una comunidad lingüística y más allá de este concepto que quizás pueda parecer un tanto reduccionista o simplista, porque sabemos que la lengua siempre le pertenece a sus hablantes y cada uno de ellos o de ellas hará uso de ese idioma y de esa lengua que ha adquirido. La lengua es social y es donada por cada generación, ¿sí? A diferencia del habla, que es individual, que tiene que ver con una función privativa y voluntaria de cada hablante. Podemos intentar decir las mismas ideas, pero cada sujeto encontrará la manera de poder realizarlo. Si lo pensamos desde la perspectiva fonoaudiológica, podríamos decir que el habla es una función periférica que tiene asiento en el sector orofacial.
mientras que el lenguaje puede ser considerado una función cerebral superior, un proceso psicológico superior o una función psíquica superior. Esto quiere decir que es exclusiva de los seres humanos, por eso aparece en escena la palabra superior, y de acuerdo a las perspectivas teóricas, si son más bien del orden orgánico biologicista, van a tener asiento en el sistema nervioso central, y si esa perspectiva es más bien psicológica, va a tener asiento en la psiquis, ¿sí? Pero la diferencia crucial es que el lenguaje es una función compleja, un proceso que nos permite comunicarnos, expresarnos, comprender, representar y simbolizar, y que va a expresarse, ese lenguaje oral, a través del habla, que tiene que ver con la articulación de los sonidos. Ahora vamos a desarrollar una breve introducción de las perspectivas teóricas que se abordarán en el primer módulo en relación al lenguaje. Tomamos en cuenta los aportes de Vygotsky, de Luria, de Jacobson y de Arquaga. Vygotsky es el primero en empezar a pensar que es necesario salir del organismo para comprender los procesos psicológicos vinculados a los seres humanos. Él entiende que las personas somos sujetos sociales y culturales, y por eso explica que las niñas y los niños transitan por dos líneas de desarrollo que se entrecruzan entre sí para dar lugar a la formación sociobiológica de los sujetos. Por un lado, contamos con el desarrollo natural, que tiene que ver con los procesos de crecimiento y de maduración, y que tienen que ver con los aspectos biológicos, y por el otro lado, con la línea de desarrollo cultural, que se vincula con la apropiación de las herramientas simbólicas, entre ellas la más importante, el lenguaje. Es decir, Vygotsky sostiene que el desarrollo biológico propio de los seres humanos está condicionado por la cultura. Le da un papel protagónico al lenguaje en el desarrollo y los aprendizajes en la infancia. Considera que el lenguaje en su evolución es el que permite que los sujetos podamos desarrollar nuestras aptitudes humanas, y es el que promueve el desarrollo cognitivo, cultural y subjetivo de las niñas y los niños. Luego vamos a continuar profundizando en su teoría y en su propuesta. Luria parte de esos postulados y entonces él continúa con las investigaciones. Luria trabaja con pacientes heridos de bala de la Segunda Guerra Mundial y estudia al lenguaje junto con otras funciones psíquicas superiores y elementales. Luria, tomando en cuenta lo que dice Vygotsky, sostiene que el lenguaje va de lo sensorial a lo racional, del contexto sinpráxico al contexto sinsemántico. Es decir, el lenguaje inicialmente está vinculado al contexto situacional, a la interacción en la cual aparecen en escena esas palabras. Pero a la medida que las niñas y los niños crecen, el lenguaje puede apartarse de ese contexto inmediato para llevar adelante complejas funciones como son la abstracción, la generalización, la clasificación, las categorizaciones, ¿sí? Luego Jacobson, desde la teoría lingüística que él construye, toma a los pacientes con los cuales había trabajado Luria y él analiza e interpreta su discurso. Entonces estudia la afasia como problemática lingüística y también estudia el proceso de adquisición del lenguaje infantil. Respecto de Jacobson, valoramos sus aportes en tanto considera que la afasia es un problema lingüístico. Esto quiere decir que no alcanza con conocer las áreas corticales que pudieran estar afectadas ante una lesión, porque en realidad tanto los síntomas que aparecen ante una patología o los errores evolutivos que suceden en el proceso de adquisición lingüística
en realidad están supeditadas al funcionamiento de la lengua, que tiene sus propias normas y sus propias reglas. Esto quiere decir que, si lo pensamos en una niña o un niño pequeño, los errores que suelen cometer no son azarosos y tampoco son voluntarios. Las niñas y los niños no deciden qué sustituciones hacer. Por ejemplo, si pensamos en la sustitución de un fonema por otro. Cuando un niñito o niñita pequeño no puede decir el fonema vibrante doble, que es el último en la adquisición y que reviste una cierta complejidad en su producción, lo que suelen hacer es sustituirlos por fonemas como la L, la R o la D. Es decir, lo que hacen las niñas y niños es sustituirlos por fonemas previos a la adquisición y que comparten punto y modo articulatorio. Esa norma que se impone en estos errores evolutivos están vinculados al proceso de adquisición lingüística, independientemente de las funciones que lleven a cabo las distintas áreas corticales. Eso intenta decirnos Jacobson. He dado este ejemplo un poco grosero para que se pueda comprender cuál es su aporte. Respecto de Ajuaga, él propone una teoría explicativa acerca de las alteraciones del lenguaje adulto y de los retardos del lenguaje infantil. Ajuaga parte de la teoría de la actividad nerviosa superior y entonces propone el síndrome de retardo anártrico y el síndrome de retardo afásico para explicar las problemáticas que afectan la expresión y la comprensión lingüística. Considera que el lenguaje es una función cerebral superior, es decir, que tiene asiento en las áreas corticales que llevan adelante estas dos funciones, y eso difiere bastante de la propuesta de Vygotsky y de Luria, que entienden que el lenguaje reviste una complejidad que no puede ser reducida exclusivamente a los aspectos biológicos, ¿sí? Esas son las grandes distinciones que pudiéramos establecer y luego vamos a ir profundizando en los conceptos que cada uno de estos autores desarrolla. Vamos a tomar estas teorías para poder llevar adelante la evaluación y el diagnóstico, pensando en estas dos instancias de la clínica del lenguaje en tiempos de infancia y adolescencia. Proponemos distintos ejes de análisis, partimos del motivo de la consulta, es decir, de esa inquietud que las familias pueden presentar respecto al desarrollo de sus hijas e hijos. Ese motivo de la consulta debe ser historizado, contextualizado para poder atender a cada niña o niño en particular y para poder también dar una respuesta a esa demanda y a la ayuda que se nos solicita. Vamos a analizar la comunicación, tomando en cuenta la propuesta de Herbert Orecchioni. Vamos a analizar el lenguaje, con todas las implicancias que tienen el desarrollo y los aprendizajes en la infancia, pero vamos a valorar la propuesta de Jacobson para interpretar el discurso infantil en relación a la codificación y a la decodificación lingüística, es decir, a las posibilidades de expresión y de comprensión en los distintos rangos que este autor propone y que luego iremos desarrollando. También vamos a analizar el juego y el dibujo, que son dos funciones simbólicas fundamentales en la infancia, y esto nos va a permitir hacer una serie de interpretaciones acerca del pensamiento, ¿sí?, en vinculación con el lenguaje. Es decir, vamos a tomar las producciones lingüísticas, gráficas y lúdicas para interpretar la etapa del pensamiento y también para poder aproximarnos y conocer acerca del proceso de constitución subjetiva de las niñas y niños, porque sabemos que el lenguaje y el juego son fundantes en la infancia y que tienen que ver con estos procesos de los que estamos hablando. Vamos a analizar la lectura y la escritura. Este eje, por supuesto, va a ser abordado en profundidad en el segundo módulo
Y por último vamos a tomar en cuenta la memoria y la atención, que Vygotsky nos explica que son procesos psicológicos elementales, porque en realidad no son exclusivos de los seres humanos, y que el lenguaje en su desarrollo, evolución y construcción interviene organizando el propio mundo interior de los sujetos, y por lo tanto tiene incidencia en la organización del comportamiento, de la memoria y de la atención, que son fundamentales para cualquier aprendizaje y por supuesto para los aprendizajes que acontecen en la escuela, que tienen que ver con el proceso de alfabetización y la apropiación de los conceptos científicos. Bueno, por hoy estas son las primeras explicaciones y aproximaciones. Deseo que hayan sido útiles y les dejo un cariño grande.